cualquier inconveniente. Bueno, acabamos de ver un video que se ha elaborado en plena pandemia, porque antes de esta situación que vivimos en el mundo, ustedes podían visitarnos en el aeropuerto. Hoy hablaremos del régimen general de del régimen especial de equipaje y menaje de casa. Para ello, primero empezaremos por lo que es nuestro marco legal. La Ley General de Aduanas es nuestra norma marco. El objeto de esta ley es regular la relación jurídica que se establece entre la SUNAT y las personas, sean naturales o jurídicas. Entonces es la relación entre SUNAT y las personas que intervienen en un proceso, ya sea de ingreso, de permanencia, de traslado y salida de mercancías hacia nuestro país o desde nuestro país hacia el extranjero. Para quienes no lo saben, el año 2002 se dispuso la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la SUNAT, siendo la SUNAT la entidad que nos incorporó. Entonces, desde el año 2002 nos llamamos SUNAT. Dentro de la SUNAT tenemos superintendencias nacionales adjuntas que se encargan tanto del tema tributario como del tema aduanero. Y la norma que rige el negocio aduanero es la Ley General de Aduanas. Por supuesto que dentro del negocio aduanero existen regímenes especiales. Obviamente lo que quiere decir es que tenemos también regímenes generales que muchos de ustedes deben haber escuchado, los regímenes generales, por ejemplo, de importación y de exportación. Pero los regímenes especiales, como es el caso de hoy, han sido creados para brindar un servicio específico. Estos regímenes cuentan con su propia norma y es por ello que en el artículo 98, inciso K de la Ley General de Aduanas, nos dice que el ingreso y salida del equipaje y menaje de casa debe regirse por las disposiciones de su propio reglamento. Siendo así, el reglamento vigente en la actualidad es el Decreto Supremo 182/2013 el cual ha tenido ya 2 modificatorias. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Dónde estamos? A ver, para la atención del servicio, el negocio aduanero cuenta con intendencias de aduanas, cuyas circunscripciones territoriales o el territorio bajo el cual deben aplicar sus normas llegan a abarcar todo el territorio nacional. Este régimen se aplica en aquellas intendencias de aduanas donde se produce el ingreso y salida internacional de pasajeros, ya sea aéreo, terrestre, marítimo u otro como podría ser el fluvial. En el caso de la ciudad de Lima, la unidad Mi Cargo brinda el servicio de despacho de equipaje en el Salón de Llegadas Internacionales del Aeropuerto Jorge Chávez. Quiere decir que en Lima es el único punto habilitado por donde ingresarán los pasajeros a través del aeropuerto. Esta es la norma que aplicamos al día de hoy. Como ya les había comentado, tenemos a la Ley General de Aduanas, tenemos el reglamento del régimen especial de equipaje y menaje que se encuentra vigente desde fines del mes de agosto del año 2013. Este reglamento cuenta con tan solo 23 artículos. Parecería muy poco, pero no se imaginan lo vasto de las situaciones que puede prever. En el año 2016, por Decreto Supremo 367, que lo ven en pantalla, el reglamento fue modificado en 4 artículos. Se modificó, por ejemplo, el concepto de la declaración jurada de equipaje, se modificaron las obligaciones de los pasajeros, se modificó un tema relativo al control y se modificó la forma en que se regularizaban las operaciones de ingreso temporal. Estas modificaciones entraron en vigencia en marzo del 2017. La segunda y última modificación que ha sufrido este reglamento se dio a través de un decreto que coincidentemente tiene el mismo número, el 367, es solo coincidencia, donde se modificó el término viajero por el de pasajero
Esta disposición entró en vigencia el 31 de diciembre del año pasado y a partir de esa fecha ya les decimos pasajeros a las personas que llegan a nuestro país, ya no viajeros. Después les voy a explicar por qué se hizo el cambio. Pero lo más importante del régimen es saber qué es el equipaje. Bueno, por el tiempo que tenemos en esta oportunidad para mostrar nuestro régimen, no vamos a abarcar todo el reglamento, pero nos centraremos en algunos conceptos básicos y generales. ¿Qué es equipaje? El reglamento define al equipaje como todos los bienes nuevos o usados que un pasajero pueda razonablemente necesitar, siempre que se adviertan que son para su uso o consumo, de acuerdo con el propósito y duración de su viaje y que por su cantidad, naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio o a la industria. La legislación comparada adopta también esta definición. Y la parte inferior de la diapositiva, ustedes van a apreciar ahí una definición que es la suma de los conceptos que también han establecido los países de la región. Ahora, ¿por qué nuestros conceptos son tan similares? Porque, por ejemplo, así como la OIT regula normas para el trabajo o la OMS regula lo relativo al tema de la salud o la UNESCO regula lo que es la ciencia, la educación y la cultura, las aduanas tenemos a la OMA. ¿Qué es la OMA? La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, es un organismo cuya misión es incrementar la eficiencia de las aduanas, permitiendo el desarrollo de un comercio internacional lícito y la lucha eficaz contra las actividades que son ilegales. La OMA la conformamos 183 países y se encarga además de armonizar procedimientos y sistemas aduaneros. La OMA nos dicta directrices, es como nuestro jefe. Por tanto, los conceptos siempre son parecidos. El reglamento, dentro de sus artículos, dentro de sus 23 artículos, tiene un artículo específico que es el artículo 4, referido a qué bienes no son considerados equipaje. Estos bienes que no son considerados equipaje son los siguientes: vehículos automotores, motocicletas, bicimotos, cuatrimotos, casas rodantes, embarcaciones, aeronaves no tripuladas, a lo que nosotros, por ejemplo, conocemos hoy como drones, y sus partes y piezas, semillas, plantas, animales y sus subproductos, objetos, por ejemplo, de interés histórico, arqueológico y cultural de nuestra nación que son protegidos por el INC, las armas y municiones, y los bienes de los pasajeros residentes en las zonas fronterizas que ocasionalmente suelen cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque estos se rigen por otro destino especial. Que se encuentren excluidos no quiere decir que un pasajero no los pueda traer. Por ejemplo, si un pasajero trae hoy día una moto, se acerca, en el video ustedes han visto la zona roja, la zona verde. La zona verde, si pensamos en un semáforo, nos da el pase libre. La zona roja nos dice detente, piensa. Entonces, si yo traigo una moto y además sé que no es considerado equipaje, debo acercarme a la zona denominada roja y declarar. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un comprobante de custodia, que es un documento que le confeccionamos al pasajero, y con este documento este pasajero podrá ir a realizar el trámite de importación de su moto en el área correspondiente. La custodia es, para que tengan una idea, como una guardianía. Nosotros nos quedamos con el bien, lo cuidamos por el plazo máximo de 30 días, no cobramos por este servicio, pero dentro de esos 30 días el pasajero tiene que hacer el trámite. Si no lo hiciera, caerá en abandono legal, y el abandono legal es como la pérdida de ese bien y la administración podría disponer del mismo. Veremos un poco las obligaciones de los pasajeros
¿cómo define nuestra norma al pasajero? Pasajero es aquella persona que ingresa o sale del país provista de su pasaporte o documento oficial, cualquiera sea el tiempo de su permanencia o el motivo de su viaje. Quiere decir que si yo entro hoy día al Perú, vengo de Chile, tengo una reunión en la tarde y me regreso y me he pasado ni una sola noche en Perú, igual soy pasajero. Recuerden que no interesa el tiempo que vaya a estar en nuestro país. Pero ¿cuáles son sus obligaciones? Sus obligaciones son someter su equipaje a los controles y registros que ha establecido la aduana. Para ello deben portar su pasaporte o su documento oficial. Este tema del documento oficial no lo conocemos mucho, salvo que trabajemos en el aeropuerto. Pero, por ejemplo, ¿quiénes pueden presentar un documento oficial que es en sí el similar a nuestro DNI? O sea, no necesitarían el pasaporte y podrían ingresar con su cédula de identidad o DNI como lo conocemos nosotros. A nivel de la región, los pasajeros que vengan de Bolivia, Colombia y Ecuador, en atención al convenio que tenemos con la Comunidad Andina de Naciones, pueden ingresar solo con su DNI. También podrán hacerlo los pasajeros que vengan de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ya que por acuerdos bilaterales nuestro país lo ha establecido así. Y en base a un principio de reciprocidad que tenemos los países, nosotros los peruanos podríamos viajar con nuestro DNI a todos esos países que ustedes ven en la pantalla. Y asimismo, en caso que el pasajero porte dentro de sus equipajes bienes que deban pagar impuestos, deben completar por medios físicos o electrónicos. Al momento solo es de manera física, todavía no está implementada electrónicamente, los campos que se han establecido en la declaración jurada de equipajes, que la vamos a ver más adelante. Solo quiero comentarles que hasta el año 2017, en el mes de marzo, toda aquella persona que ingresaba a nuestro país tenía la obligación de presentar este papelito llamado Declaración Jurada de Equipajes. Hablaremos también de las obligaciones de las empresas de transporte internacional, que en el caso aéreo las solemos llamar las líneas aéreas o las aerolíneas. ¿Cuáles son sus obligaciones? La obligación de la línea aérea es proporcionar a los pasajeros ese formato del que estábamos hablando, la declaración jurada de equipajes, antes de que el avión llegue al país. ¿Por qué? Porque en ese documento ellos van a poder apreciar, de acuerdo a lo que se lea, si deben o no presentarlo. Y su segunda obligación, ¿cuál es? Custodiar o cuidar el equipaje que el pasajero le ha entregado al momento de abordar hasta su entrega en el lugar que se ha habilitado a la llegada. Por decir, en el caso de nuestro país, en el Salón Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez, hay 6 fajas a través de las que salen los equipajes. Y la línea aérea está ahí para entregarte. Su obligación es hasta ese momento. Esta es la famosa declaración jurada de equipajes de la que estamos hablando. Si apreciamos, tenemos un lado verde y el lado rojo. Claro, los hemos puesto los dos en la misma pantalla para que tengan una mejor visualización. ¿A qué le llamamos declaración? Es al documento que fue aprobado y que se utiliza en un aeropuerto internacional, en un puerto, un puesto de control, y debe ser presentada por ¿quiénes? Por el pasajero que dentro de sus equipajes tenga bienes que pagan impuestos. Por el pasajero que dentro de sus equipajes traiga bienes o mercancías que son de uso prohibido o restringido. Prohibido quiere decir que no puede ingresar al país. Restringido quiere decir que para ingresar a nuestro país deberá presentar un permiso de un sector. También deben llenar esta declaración aquellas personas que portan dentro de sus equipajes dinero en efectivo
o instrumentos financieros negociables por más de $10.000 o su equivalente en otra moneda. Todo aquel que venga de otro país y traiga más de $10.000 también tiene que llenar esta declaración. Esta declaración, para quienes tienen que llenarla, lo que llenamos son datos muy básicos como nombres, apellidos, el número de pasaporte, en qué vuelo vine, cuántas maletas traje y un correo electrónico. Este formato de declaración jurada de equipaje, ¿para qué nos sirve? Porque como vamos a pagar un impuesto, esto se utiliza, en algunos casos, pagamos impuestos, esto se utiliza para la emisión del comprobante, que se llama declaración jurada de pasajeros. No en todos los casos que llenemos una declaración vamos a tener que pagar impuestos. En el caso del dinero, lo llenamos para un registro que nos exige por norma la Superintendencia de Banca y Seguros. En el caso de portar dinero por más de 10.000 y hasta $30.000, tenemos la obligación de llenarlo, pero por un tema de información y de estadística, no porque la persona tenga que pagar impuestos. Lo que sí, si la persona trae dinero por más de $10.000, no nos dice nada, no presenta la declaración y en la inspección del equipaje encontramos dinero, realizamos una intervención y la norma prevé que esa persona deba pagar una multa equivalente al 30% del valor del dinero que no declaró. Hablaremos ahora del equipaje inafecto y los bienes o mercancías que pagan impuestos. A veces los aduaneros hablamos en un lenguaje difícil y asumimos que el resto de las personas nos entienden. Cuando el reglamento se refiere al equipaje inafecto, en realidad lo que quiere decir es bienes que trae dentro de su maleta que no pagan impuestos. Al hecho de no pagar impuestos le llamamos inafectación, solo que usamos términos a veces raros. Bueno, el artículo 9 de nuestro reglamento nos presenta la lista de aquellos bienes que al ingresar a nuestro país no van a pagar tributo alguno. Les voy a leer las más importantes porque tampoco es muy difundido. Por ejemplo, nuestras prendas de vestir de uso personal, nuestros objetos de tocador, medicamentos que utilizamos, mi rasuradora, mi depiladora, mi plancha para el cabello, mi alisadora, un set, un artículo deportivo o un set de artículos deportivos. Se me ocurre, por ejemplo, un artículo deportivo podría ser una bicicleta. Ok, puedo traer una bicicleta, independientemente de lo que cueste, la bicicleta no pagará impuestos. O un set de artículos deportivos, podría ser un set de palos de golf. No interesa el monto, lo que tiene que coincidir es la descripción del bien y en este caso, podría ser una bicicleta o un set de palos de golf, no pagarán impuestos porque así está establecido. También puedo traer libros, revistas, documentos impresos que se advierten que son de mi uso. Por ejemplo, de repente me fui a estudiar un curso de especialización, una maestría, y estoy retornando con mis libros. Claro, y siempre van a ser diferentes porque no compro dos libros iguales. Entonces, si advertimos que ha pasado por algún proceso de capacitación, es lógico que se permita el ingreso. También podemos ingresar sin pagar impuestos un instrumento musical, siempre que sea portátil. ¿Qué significa portátil? Que yo pueda cargarlo a la mano. Si yo puedo cargar un saxofón con una de mis manos sin ningún problema, puede ingresar y no pagará impuestos. También pueden ingresar 20 discos compactos, 2 cámaras fotográficas. No interesa, como les digo, el monto, lo que interesa es la descripción de las mercancías o de los bienes. La cámara fotográfica puede ser de rollo, puede ser de pila, puede ser la más sofisticada que exista. Si son 2, podrán ingresar sin pagar ningún impuesto. También puede ingresar una videocámara, pero aquí sí hay una pequeña restricción. Esa videocámara no puede ser del tipo profesional. Entonces, podría ingresar una videocámara, una filmadora, hasta una que sea semiprofesional.
Y este artículo también pueden ingresarlo los niños a partir de los 7 años. También puede traer un PlayStation, ahora que está cambiando me parece el PlayStation 5, puede traer discos duros, puede ingresar una computadora portátil. Ojo, no de mesa, no de escritorio, sino una portátil, y también la pueden ingresar los niños mayores de 7 años. Podré traer 2 celulares, de repente salí, me compré un celular o quise traer un celular para mi familia, puedo ingresar 2 celulares y los niños mayores de 7 años pueden ingresar solo uno. Puede ingresar sin pagar impuestos 20 cajetillas de cigarros, pero esto es para los mayores de 18 años. Y hasta 3 litros de licor. También tenemos el mismo requisito, debe ser mayor de edad. En nuestro caso, en el Perú, la mayoría de edad se configura a los 18 años. ¿Qué más puedo traer sin pagar impuestos? Los medios auxiliares y equipos que necesito para mi control médico. Por ejemplo, de repente yo requiero una silla de ruedas. Podría ingresar con mi silla de ruedas, sea eléctrica, sea mecánica, pero la utilizo para mi movilidad, ingresa sin impuestos. Podría venir mi camilla, mi muleta, mi medidor de presión o mi medidor de glucosa. Entonces, las personas que tienen alguna dolencia tienen el permiso para ingresar este tipo de artículos. También puedo traer una mascota. En el video decía una mascota viva, ¿no? Llama a veces la atención, pero sí, así lo dice la norma. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 gatitos con los que quiero ingresar y el reglamento solo me dice que puedo ingresar uno? Bueno, el reglamento me dice que solo puedo ingresar uno sin pagar impuestos. Si yo tengo 3 gatitos, los otros 2 gatitos tengo que declararlos y hacer mi trámite para pagar un impuesto por estos gatitos. O sea, no quiere decir que no te dejo entrar el exceso, sino que esta lista está referida a aquello que no va a pagar impuestos. También puedo ingresar bienes para uso o consumo mío o para obsequios que haré a mis amigos, a mis familiares, por un valor que en suma no supere los $500, ¿no? Y siempre que se adviertan que no van a ser destinados al comercio. Creo que al principio, cuando hablamos de qué cosa era equipaje, se estableció claro esto, ¿no? Que se adviertan que no serán destinados a la industria del comercio, y siempre tenemos que tener en cuenta para qué fue el propósito del viaje del pasajero. Ahora, en la pantalla ven aquí unas reglas. Nuestra arancel de aduanas tiene varios, ¿cómo les diría? Varias escalas. Hay de 6, hay de 11, hay de 18, y eso sumado el arancel de aduanas más el IGB, a veces nos llega a dar hasta 33%. ¿Cuál es la tasa que se paga en el régimen especial de equipaje y menaje de casa? Solo se paga 12%. O sea, es una tasa única, le llamamos tasa única, es una tasa especial, y con ello se intenta promover que se visite a nuestro país. Pero esta tasa especial se aplica, primero ingresamos los bienes que les acabo de leer, no pagaron impuestos. También tenemos los bienes que voy a regalar que no pasen los $500, tampoco pagamos impuestos. Y si luego de esas cantidades yo decidí comprar más, de repente hubo alguna oferta, me interesó comprarme algo, traerme algo, si lo que yo traigo va de 1 a $1.000, no debe superar los $1.000, pagaré el 12%. Si yo me paso de los $1.000, ya debo pagar los impuestos normales a una importación, y eso nos lo va a dar el arancel de aduanas. Hablaremos también un poco de los tripulantes. ¿A quiénes llamamos tripulantes? Llamamos tripulante a aquella persona que presta un servicio a bordo en un medio de transporte internacional, en su conducción, que sería el piloto, en la ejecución de maniobras o en la atención al público. ¿Qué puede ingresar un tripulante? Bueno, en realidad no puede ingresar mucho, puede ingresar
prendas de vestir y objetos de adorno, sus objetos de tocador, sus medicinas, su secadora, su rasuradora, una cámara fotográfica, no dos como cualquier pasajero, un celular, tampoco dos para ellos, bienes que haya sacado del país que acredite que los sacó del Perú y que está retornando, su computadora portátil, si se le está permitido, y una computadora que le proporciona la línea aérea. Ahora, si alguno de ustedes ha visto o ha tenido oportunidad, hasta hace algunos años, todos los tripulantes entraban con unas maletas inmensas. ¿Y qué había en esa maleta? A veces ni sabíamos que había en la maleta. La maleta estaba llena de papeles de vuelo, de sus manuales, de cómo operar el avión, de cosas para la contingencia que pudieran suceder en un vuelo. Bueno, todos esos manuales que eran físicos ahora han sido llevados a una computadora. Por eso es que al tripulante se le está permitido ingresar con dos computadoras. Una de ellos, que es la personal que podría llevar, y otra que le da la línea aérea. ¿Por qué los tripulantes no se acogen a las compras, al impuesto especial, a la lista que no paga impuestos? Porque ellos no son pasajeros, ellos están trabajando. Esa es la razón. La autoridad aduanera ejerce el control de todas las personas, medios de transportes y mercancías, entre las cuales se encuentra el equipaje y menaje de casa. Es en base a ese control que la autoridad aduanera puede determinar la revisión de un pasajero o de un tripulante. Bueno, en nuestro caso, todos los tripulantes pasan una inspección vía escáner de sus equipajes. Para ello, el pasajero y el tripulante tiene que brindar su colaboración y la aduana facilita esa inspección utilizando herramientas como los equipos de inspección no intrusiva, los que también conocemos como escáner, los escáneres de cuerpo, para cuando tengamos alguna presunción de que alguien está llevando algo oculto dentro de su cuerpo. Y de encontrarse bienes que debieron pagar impuestos, la aduana le aplica una medida preventiva que se llama incautación. ¿Por qué le denominamos preventiva? Porque este régimen de equipajes es el único régimen que le permite al pasajero recuperar aquello que le ha sido incautado. Sí, y solo si cumple con pagar una multa que es equivalente al 50% del valor de ese bien que no declaró, más los impuestos. Suena muy fuerte, pero en realidad es una sanción al haber pretendido burlar a la aduana. Si lo incautado no fuese equipaje, porque ya hemos leído que hay unas exclusiones en el artículo 4 de lo que no es equipaje, debe someter esos bienes a un proceso normal de importación en otra unidad. ¿Cuál es nuestro actual modelo de control? En el año 2017, cuando nuestro reglamento sufriera la primera modificatoria, cambiamos nuestro modelo de control. Hasta ese entonces se escaneaba el 100% de las maletas de los pasajeros que llegaban acá al Jorge Chávez. Pero luego de evaluar los resultados que tuvimos y determinar que menos del 1% de los pasajeros que ingresan a nuestro país presenta alguna incidencia, como ya sea pues elaborar un comprobante de custodia, hacer un acta de incautación o pagar impuestos, dijimos que no era necesario hacer ese trabajo y cambió nuestro modelo y en base al modelo que la OMA sugiere para el control de pasajeros, se implementó el circuito verde-rojo, que es lo que pudieron ver en el video. La declaración jurada de equipajes, que la volvemos a ver acá, cambió, es un formato más amigable. En el lado verde está la lista que yo les he leído de bienes que no pagan impuestos. Y en el lado rojo está la advertencia de lo que se debe pagar. Personal de oficiales de aduanas, como ven en la foto, la chica que está ahí es personal de oficial de aduanas, así como yo.
con su uniforme, se incorpora a nuestro equipo de trabajo y a partir de ese año también la SUNAT cuenta con un sistema que se llama APIS, que es la información anticipada de pasajero, la cual nos permite analizar antes que el vuelo haya llegado a nuestro país algunas situaciones, como por ejemplo con cuántas maletas están viniendo, cuántos días estuvo fuera, si compró su pasaje antes, si usted lo compró, si lo compró otra persona, si fue en efectivo, si fue en tarjeta de crédito, si tiene alguna sanción o algún, no sé, alguna sentencia por algún ilícito. Entonces nos da ciertos indicios de que alguien podría traer algo en sus equipajes. En el circuito verde, donde no tenemos nada por declarar, como les decía hace un momento, hagámonos de la idea que el verde es como el semáforo y una vez que se pinta la luz verde, el conductor puede transitar. Entonces, todo aquel que no porte dentro de sus equipajes bienes que deban pagar impuestos, se debe acercar al circuito verde, donde, así como ven en la foto, antes de pandemia estábamos así, ahora tienen unos trajes blancos que los van a ver más adelante. Y la persona que está ahí, que esta señorita es una oficial de aduanas, puede, como no, hacerle algunas preguntas y puede, como no, seleccionarlo a un control. Pese a que ustedes nos están diciendo que dentro de sus equipajes no hay nada, en base a la información que ya teníamos, la anticipada de pasajeros, o en base a algo que yo le haya observado a esa persona, voy a decidir si él va a ser inspeccionado, ya sea su equipaje, ya sea esa persona. Les voy a mostrar solo algunos ejemplos a continuación. Esto es de hace 2 semanas. Esos 2 señores, obviamente no les vamos a poner ni el nombre ni la cara, traían de sus equipajes esas tarjetas de crédito. Resulta que las tarjetas de crédito, ninguna estaban a su nombre. O sea, cada uno, este señor tenía esta cantidad y este señor tenía esta cantidad. Luego de esa intervención y también por el lápiz, este sistema, tuvimos información de que eran parte de una banda que robaba tarjetas de crédito en México. Cuando se les encontraron las tarjetas, dijeron que habían estado con unos amigos y que los amigos les habían dado alegremente su tarjeta. Bueno, eso fue de hace 2 semanas. Esta de aquí fue de la semana pasada. El reglamento dice que yo puedo traer ciertos artículos que están en la lista, como hemos leído, y también puedo traer obsequios, regalos que no superen los $500. Bueno, todas estas marcas, pues tenemos Louis Vuitton, tenemos Gucci, Dolce & Gabbana, y toditas son originales. Eran 2 esposos, o son 2 esposos, de 34 años que se fueron 11 días a Miami, trajeron sus maletas y no nos declararon nada. Fueron seleccionados al control y todo lo que ellos, bueno, la gran cantidad de cosas que se les ha incautado, llegan a $68,000. Obviamente ustedes dirán que ese es un exceso. Es el tipo de marcas que han traído. Esas marcas son marcas muy exclusivas, muy caras, y la valoración de la marca ha llegado a $68,000. Quiere decir que si no los hubiéramos seleccionado al control, estas personas no hubieran pagado impuestos nunca y hubieran ingresado al país. Tenemos acá una de productos odontológicos, es de un peruano que viene de Brasil. Normalmente los odontólogos suelen ir a ferias en el Brasil y compran los productos que utilizan dentro de su profesión. Este señor fue seleccionado al control no intrusivo. Cuando decimos no intrusivo, estamos pasando las maletas por unos escáneres, y se detectaron estos productos que son implantes o los fierritos o los brackets que usan los dentistas, que debieron pagar impuestos porque recuerden que el reglamento de equipaje es para ingresar nuestros bienes que son de uso personal. Si ingresamos esto ya no es de mi uso personal, ya es para mi trabajo. Y recuerden que también el reglamento nos dice siempre que se adviertan que no serían destinados a la industria o al comercio. Este pasajero venía de Panamá, por ejemplo, y dentro de sus maletas
traía esos esteroides, ¿no? Esos que a veces compran algunos chicos reality para incrementar un poco sus músculos, los traían dentro de una maleta, tampoco lo habían declarado. Como hemos comentado, o sea, al encontrar en esa zona donde supuestamente esa persona no tiene nada por declarar, aplicamos lo que es la medida preventiva de incautación y solo lo puede recuperar si procede a pagar el impuesto más la multa, que es igual al 50% del valor de lo que hemos encontrado. Esta fue una intervención de unas pieles de cocodrilo. ¿Por qué se incautaron? Porque son mercancías restringidas, requieren de un permiso del sector competente, ¿no? La piel de cocodrilo es muy conocida, por ejemplo, para las carteras, pero carteras un poco caras, zapatos, entonces estaban en las maletas y tampoco las habían declarado. Este pasajero peruano procedente de China tampoco nos había declarado prótesis que se ponen dentro de la médula, ¿no? O sea, son artículos, como ustedes ven, bien sofisticados, que incluso deben requerir un permiso de salud, porque estamos hablando de algo que va a entrar a tu cuerpo, y el valor era de $82,000. Ahora, para que tengan una idea de lo que a veces hacen los pasajeros, esta casaca está cosida a mano porque dentro de esa casaca estaban todas estas cositas que hemos logrado detectar, ¿no? Que son tiras reactivas. Claro, en los anteriores casos que yo les he mostrado, los bienes estaban dentro de la maleta. Entonces, si están dentro de la maleta, se asume, así lo dice la norma, que el pasajero lo que ha hecho es no burlar el control, sino no querer pagar impuestos. Pero cuando una persona hace, por ejemplo, un doble fondo, como deben haber visto ustedes en National Geographic, donde alerta aeropuerto, ya tiene una intención, una motivación de esconder algo, eso se llama dolo. En este caso también. ¿Qué pasó? Cuando hay esta situación y se evidencian este tipo de conductas, esto ya pasa a la esfera del delito. Hay una norma que es la ley de los delitos aduaneros. Salimos del reglamento de equipaje y en este caso hay que llamar a la fiscalía para abrir un proceso. Esta es una imagen de lo que nos da, por ejemplo, el escáner corporal, porque la persona que trajo este tipo de mercancías, que las ha intentado camuflar acá, muy probablemente podría también camuflarla pegada en el cuerpo. Hemos tenido casos en que los pasajeros se pegan en las piernas, no les he traído la foto, se pegan en las piernas memorias de USB y he tenido casos en que eran más de 4,000 en una pierna pegadas con cinta o de lentes o de joyas. Entonces, ¿qué hace el escáner? El escáner, si ven, hasta los huesitos que tienen se los va a mostrar. Entonces, ayuda mucho, pero lo hacemos cuando tenemos no sé, no un presentimiento, sino que estamos casi totalmente seguros que esa persona está llevando algo pegado a su cuerpo. Y en el circuito rojo, que es al lugar donde vamos voluntariamente, nos apersonamos para llevar, mire señor, leí mi declaración y según lo que he leído tengo que pagar impuestos. Me acerco voluntariamente, ya les había comentado que la tasa es del 12%, realizamos las operaciones como ingreso y salida temporal. ¿Qué es el ingreso y salida temporal? Muchos profesionales o alguien que tiene una profesión, un oficio, son contratados para trabajar en nuestro país por temporadas cortas. Pueden ser desde un día hasta máximo un año. Y esas personas también pueden venir con sus equipos, ¿no? Porque de repente es el equipo que necesita para hacer el trabajo o el equipo no está en el Perú o no hay algo parecido. Entonces las empresas los contratan. Esas personas ingresan a nuestro país, nosotros verificamos el equipo, establecemos el valor de ese equipo y en base a ese valor, ese pasajero deja una garantía en dinero que cubriría el impuesto en caso el equipo
no salga a nuestro país, podría pasar. Y entonces esta persona al llegar declara el equipo, establecemos el valor, le decimos cuál es el monto que debe dejar de impuestos y pongámonos, como tiene hasta un año para salir, el señor nos dice, no, yo me voy en 3 meses. Ok. En 3 meses, ese señor debe venir a nuestra ventanilla, enseñarnos el equipo y como el equipo es el mismo, nosotros autorizamos que el banco, porque la aduana acá no recibe dinero, tenemos en esta zona una ventanilla del Banco de la Nación, le devuelva el dinero que ese señor dejó. O sea, el dinero que él dejó en garantía es solo para garantizar, valga la redundancia, de que ese equipo, si se queda en el país, hacemos uso de esa garantía para pagar impuestos. Si el equipo se va del país en la fecha que él nos dijo y que nosotros le autorizamos, le devolveremos su dinero y el señor se irá a su país. También confeccionamos comprobantes de custodia, como ya les había mencionado. Generalmente lo hacemos para aquellos bienes o mercancías que no son equipaje o que de repente yo fui y tengo una tienda y vendo, no sé, pues celulares o electrodomésticos o tecnología y quiero venir por el aeropuerto porque es más rápido para mí traerlo en mi maleta que mandarlo por un courier o DHL o UPS, se me ocurre, ¿no? Entonces, traigo eso, lo dejo en custodia y ese día o al día siguiente me voy a la aduana a hacer mi trámite de importaciones porque este régimen, recuerden, es solo para el viajero. No es para traer productos que se comercialicen o que vaya yo a utilizar en la venta. Además, los comprobantes que nosotros emitimos no pueden ser utilizados por una empresa en este régimen. En esta zona, donde se presentan voluntariamente las personas, es donde realizamos los reconocimientos físicos. Entonces, en un reconocimiento físico, ¿qué hacemos? Revisamos la característica del bien o la mercancía, la cantidad, la marca, el modelo, la serie, el año de fabricación. El año de fabricación es muy importante. ¿Por qué? Porque para establecer el valor de un bien, una persona podría decir que trae una máquina y me dice, señorita, pero la máquina tiene 3 años, entonces ya está vieja. Claro, si la máquina tiene 3 años, una norma nuestra dice que cada año de antigüedad del equipo debemos reducirle el 10% del valor hasta un máximo de 5 años. Entonces es muy importante establecer de qué año es para no cobrar un valor sobre un bien que ya no vale lo mismo. También realizamos la clasificación arancelaria, porque la clasificación nos va a decir qué impuesto debe pagar. Cuando un pasajero no cuenta con el documento de compra, debemos buscar las referencias de precios. Y debemos tener cuidado también cuando realicemos conversiones, porque como los pasajeros vienen de todas partes del mundo, entonces lo traen en yenes, los traen en pesos mexicanos o en dólar canadiense, entonces tenemos que hacer la conversión al dólar americano. Les voy a presentar, este ha sido el movimiento de viajeros en los últimos años. Como verán, hasta el año 2019, en que pasamos los 4 millones de pasajeros que ingresaron a nuestro país, cada 24 horas llegaban casi 12.000 personas. Entonces, para eso nosotros contamos con 4 equipos de trabajo, la atención es 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué pasó después del 16 de marzo? Como todos saben, se cerraron las fronteras han vuelto a abrir el 5 de octubre. Si hasta el 16 de marzo recibíamos casi 12.000 personas, hoy estamos recibiendo solo 1.200. Nosotros sabemos que, como en todo, esto irá mejorando poco a poco, pero la atención y las ganas siempre son las mismas. Este fue nuestro equipo prepandemia. Este es el equipo de la nueva normalidad, ¿no? Somos menos, si comparamos cuántos éramos y cuántos somos. Somos menos y tenemos que tener más cuidado, como entiendo los tenemos todos el día de hoy, ¿no?
Para conocer más sobre nuestro régimen, los invito a ingresar a nuestro portal, donde van a poder apreciar una campaña que se ha denominado Bienvenido al Perú y conocer un poco más de lo que hemos visto hoy. En ese link que les puse en esta diapositiva, van a poder ver también 3 videos, ¿no? Son videos muy pequeños, animados todos, incluso no hay locución, y donde les van a orientar sobre dudas que pudieran tener en caso quisieran traer algo a nuestro país o alguno de sus amigos quisiera visitar el Perú. Como les dijeron a la hora que me presentaron, yo soy oficial de aduanas, el 20 de enero cumpliré 24 años de servicio. Y cuando entré a estudiar a la aduana, nosotros teníamos un lema: ¿para qué nos preparamos? Y la primera respuesta siempre fue, y siempre ha sido: nos preparamos para servir a la patria. Eso es lo apasionante del servicio público. Trabajamos para servir a nuestro país. Espero haber podido transmitirle los aspectos relevantes